Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, que también estás entre nosotros, Dios que reina sobre toda circunstancia, que eres soberano absoluto de todo cuanto sucede y aquello que no sucede también es por tu control. Queremos, Señor, rendirnos delante de ti esta mañana, dándote gracias por la bendición de la vida, por la bendición de tener estos medios que nos permiten comunicarnos aún en la distancia, estar cerca los unos de los otros. Tú, Señor, nos preservas la salud cuando disfrutamos de ella. Tú, Señor, eres el que por momentos nos la quitas para que vivamos según tus propósitos, en sumisión, en dependencia, en reconocimiento de tu soberanía. Señor, estamos viviendo tiempos que para la mayor parte de nosotros son extraordinarios. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación semejante. Te pedimos que nos des paz, confianza, que nos des esperanza en ti. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo, sufrió por causa de nuestro pecado, murió y resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ha dado una nueva vida, que nos ha transformado y continúa viviendo en nosotros, haciendo que sea una realidad tu presencia en medio de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que hoy nos visites a nosotros y a tu pueblo por toda la tierra. Estamos afectados todos por la misma realidad y queremos pedirte, Señor, que nos bendigas en este tiempo, que podamos aprovechar el confinamiento en nuestros hogares, la limitación en nuestras actividades para estar cerca de ti, para buscarte por los medios de gracia que tú nos has provisto. Para aquellos que vivimos con familia, te pedimos, Señor, que permita que sea un tiempo también para el estudio y la meditación juntos, para acercarnos a ti en oración y para aprovechar esto como un impulso para andar delante de ti en una renovación espiritual. Bendice tu palabra que ahora vamos a leer y considerar. Líbranos de distracciones, de dificultades, y si las tenemos, Señor, permite que podamos resolverlas, y todo para tu gloria, y todo te lo pedimos y te lo agradecemos a través de Jesucristo. Amén. Bueno, el pasaje que quisiera considerar con vosotros se encuentra en el libro de Job. Job capítulo 1. Y os doy un momento para que lo busquéis en vuestras Biblias. Os recuerdo que vivimos una situación extraordinaria. Hay un mal que ronda la humanidad en estos días, al cual no estábamos acostumbrados. Pero quisiera que en esta mañana viésemos cómo, aún en estas circunstancias, nuestro Dios es soberano, y ya sea por lo que llamamos catástrofes naturales, por situaciones como las que vivimos, quién sabe si derivadas de la negligencia del hombre en el uso de los medios que Dios nos ha dado, quién sabe si hay maldad en el origen de todo esto. No es nuestro interés especular en esas cosas, pero queremos ver en un momento como este quién está en el trono, quién gobierna y en quién tenemos nuestra esperanza. Así que vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quisiera que considerásemos en esta mañana y en el contexto de las circunstancias que estamos viviendo algunas de las enseñanzas de este libro. Sabemos que este libro de Job forma parte de lo que en las escrituras del Antiguo Testamento los judíos básicamente dividían las escrituras en 3 partes: la ley, los profetas y luego lo que llamaban los escritos, o las escrituras sagradas, siendo todo sagrado. Y dentro de esos escritos están estos libros que se conocen como libros de sabiduría, que son los libros de los Salmos, Proverbios y también el libro de Job. El propósito por lo tanto, de este libro, junto con Salmos y Proverbios, es mostrarnos qué es la verdadera sabiduría, qué es la sabiduría bíblica. No es solamente tener información o conocimiento, incluso hechos, indicaciones de una ética, sino que la sabiduría es saber cómo debemos vivir delante de Dios. ¿Cómo vamos a vivir delante de Dios? Así que el libro de Job es un libro muy práctico, no es solamente o aparentemente la biografía de un gran santo de Dios. Trata con problemas de la vida, con problemas que tú y yo tenemos como los que estamos afrontando. Y vemos cómo Job nos enseña, el libro de Job nos enseña cómo podemos responder cuando vienen a nuestra vida invitados que no estamos deseando. Cuando llegan crisis como la que estamos viviendo ahora, hay personas que dicen: bueno, o Dios no existe, o si existe a mí me tiene manía, o a Dios no le importa, o ¿cómo va a haber Dios si a Dios se le supone que debe estar en control? Dios no puede detener lo que está sucediendo, ¿no? Desde el origen del mal que estamos viviendo. No puede evitar, si es que está Satanás o la mano de algún hombre perverso o algunos hombres perversos, si están ellos detrás de esto, es que no puede detener sus manos. Al fin y al cabo decimos:
no es justo lo que está sucediendo. Y vemos como en un contexto semejante, Job presenta esta situación, el libro de Job presenta esta situación, y encontramos aquí a tres personajes principales. En primer lugar, nos encontramos a este hombre Job. Job es una persona real, se nos dice el lugar donde vivía en el Oriente Próximo, en un lugar conocido como Uz. Muy posiblemente fue contemporáneo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y tenemos que tener claro, porque si no todo el libro no nos sirve absolutamente para nada, tenemos que considerar que este hombre fue un personaje histórico que vivió en un momento de la historia y la propia escritura lo considera así. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, los versículos 14 y 20, se nombra a Job como un personaje histórico, como también en esos mismos versículos se menciona a Noé y a Daniel, tan históricos, tan reales fueron estos hombres como las historias que la Biblia reconoce de ellos. Fijaos que no tendría ningún sentido que yo tratase de animar a quienes me están escuchando, a nuestra congregación y otras personas que puedan escucharnos en algún momento, diciendo, tenéis que ser tan fuertes como Superman, o tenéis que ser tan poderosos como Harry Potter, o salir a matar dragones como hacía San Jorge, o eso se suponía. Todos esos son personajes de ficción. No tiene ningún sentido que tratemos de animarnos con personajes de ficción, pero tanto Noé como Daniel como Job están en otra categoría diferente. De hecho, en la carta de Santiago, de nuevo se nos habla de la paciencia, de la perseverancia de Job en medio de las pruebas. Se habla de Elías como un hombre, no era un superhombre, no un hombre casi divino, que estaba por encima de la media de los hombres, sino que fueron hombres, diríamos, de carne y hueso, como tú y como yo, que vivieron circunstancias como la que nosotros vivimos. Y de hecho, sabemos por la historia y por la arqueología que ese era un nombre bastante común. Se han encontrado tallas en las cuales aparecen el nombre de Job, no refiriéndose exactamente o necesariamente a este personaje de la escritura, pero sí al menos sabemos, aparte del relato bíblico, que ese era un nombre común en aquellos tiempos. Ahora, dicho todo esto, ¿qué tipo de hombre era este? Se nos dice al principio que era un hombre irreprensible, recto, que temía a Dios, que rechazaba el mal. Era un hombre que no se justificaba a sí mismo, o sea, no era un fariseo del Antiguo Testamento. Él no está sufriendo estas aflicciones a las cuales se enfrenta una tras otra porque es un farsante religioso y Dios lo pone a prueba porque Dios está sacando a la luz su corazón malvado. No, era un hombre, según nos relata la propia escritura, verdaderamente humilde. Fueron sus amigos, sus consejeros, aquellos que vinieron a animarle, los que consideraban que algo mal tenía que hacer, porque en un entendimiento incorrecto de quién es Dios y cómo actúa, estaban tratando de defender a Dios. Dios no puede permitir esto a un hombre justo, por lo tanto, algo tiene que haber en ti. Dios te está haciendo pagar por tu pecado. Pero fijaos que en el versículo 8 tenemos el imprimatur de Dios sobre el carácter de este hombre. Dice, cuando Dios habla con Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fijaos, un hombre temeroso de Dios, irreprensible, recto, al cual Dios trae estas pruebas. Por lo tanto, el contexto nos dice que Job no está siendo castigado, disciplinado por sus pecados. El drama que él sufre simplemente es para mostrarnos la soberanía de Dios en nuestras vidas. La mayor prueba, la mayor tentación que tuvo que afrontar este hombre
fue la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de la comunión de su esposa, pero nunca perdió su comunión con el Señor. Lo que no sabía Job es que detrás de lo que él podía ver estaba surgiendo una contienda entre Satanás y Dios. ¿Continuaría Job siendo fiel, siendo temeroso de Dios? ¿Se mantendría apartado del mal si Dios quitaba el muro de protección que había puesto en torno a él? Si él seguía sufriendo esas calamidades, ¿continuaría confiando y adorando a Dios? Bueno, sabemos, creo que, o supongo, doy por hecho de que la mayor parte de los que siguen este estudio conocen el libro y sabemos que su fe no falló. En el capítulo 3 lo vamos a ver enojado, lo vamos a ver desesperado, lo vamos a ver amargado, pero en ningún momento vemos que fracase su fe. Ahora, él no tenía ni idea de por qué estaba pasando lo que estaba pasando, pero en ese desconocimiento de los propósitos de Dios, él siguió de principio a fin confiando en el Señor. Job tenía un gran Dios, a él no le cabía ninguna duda al respecto, y su conciencia le daba testimonio de que él era un hombre íntegro, un hombre sin mancha, y es por eso que él tiene que defender su justicia delante de sus compañeros. Hay dos pasajes de la Escritura que hablan del carácter piadoso de Job. El primero lo encontramos en este mismo capítulo, versículo 5, donde dice: acontecía, antes de leerlo quiero deciros que lo más importante para Job, por ejemplo, con respecto de sus hijos, donde se veía su carácter, lo que había realmente en su corazón. Con respecto de sus hijos, a él no le preocupaba tanto las posesiones que podían tener, los estudios, el avance que pudiesen tener. Lo que le preocupaba es que no hubiese ningún muro de separación entre sus hijos y Dios. Y por lo tanto, él ofrecía sacrificios, él intercedía por sus hijos. Mirad lo que dice el versículo 5. Que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de los hijos de Job, dice que Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice que de esta manera hacía todos los días. La mayor preocupación de Job respecto de su hogar, respecto de sus hijos, es que ninguno de ellos tuviese rota su relación con Dios. Su gran temor era no lo que podían hacer los enemigos, sino lo que sus propios hijos podrían hacer. Temía que sus hijos pudieran ofender a Dios. Para Job, la religión en el corazón era lo más importante. Y luego, si vamos al capítulo 29, tenemos otra demostración del carácter piadoso de Job. Él no solamente se preocupa de los suyos, de los de su casa, sino que en todo ese capítulo vemos cómo se manifiesta, su fe se manifiesta, se hace evidente en sus obras. Dice, por ejemplo, nos limitamos a leer los versículos 12 al 17. Dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Este era un hombre justo, un hombre que cuando veía actos de injusticia ayudaba al oprimido y trataba de que se hiciese justicia respecto al opresor. Así que era un hombre irreprensible en su vida familiar, en su vida personal y en su caminar con Dios. Su vida estaba llena de misericordia y de buenas obras. Realmente podemos constatar lo que dicen estos primeros versículos. Era un hombre verdaderamente santo. No era el cristiano promedio. No, era muy piadoso. Era un hombre que honraba a Dios, aunque
no debemos llegar a pensar que era un hombre sin pecado. Era un hombre caído, restaurado por la gracia de Dios, pero que trataba de vivir una vida adecuada y que agradase al Señor. Así que ese es el primer personaje que encontramos en este relato, a este hombre Job temeroso de Dios. En segundo lugar, tenemos aquí otro personaje que aparece y es Satanás. A veces pensamos que en la Biblia se habla de Satanás constantemente, que es uno de los personajes esenciales y principales. Si nos damos cuenta y estudiamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, solo hay 3 pasajes en los que aparezca. El primero está en Génesis capítulo 3, el capítulo luctuoso, donde se relata la entrada del pecado en el mundo. Luego en Zacarías capítulo 3 y aquí en los 2 primeros capítulos del libro de Job. Ahora, y eso en todo el Antiguo Testamento. Ahí se le ve a él haciendo acto de presencia, pero fijaos que en toda la Biblia solamente se oye de él, se oyen sus palabras en 3 ocasiones. Una de ellas es la que tenemos aquí en los capítulos 1 y 2 del libro de Job. Anteriormente lo habíamos visto hablando también en el capítulo 3 de Génesis y luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, con las tentaciones que hace a nuestro Señor. Hay un libro que yo muchas veces menciono de C.S. Lewis, que es las cartas del diablo a su sobrino. Y allí ese diablo Escrutopo habla, no para de hablar. Todo el libro es este diablo hablando. Y habla, de hecho, como un catedrático de Oxford, ¿verdad? Pero, en cambio, en las Escrituras no tiene nada que hablar. No es un mediador. No es un profeta que tenga ninguna palabra de parte de Dios. No es un sacerdote que interceda por el hombre. No es un rey. Tiene un poder muy limitado. Por lo tanto, no tiene ninguno de los oficios de mediador. Es interesante que la Escritura dice más de lo que Satanás es que de lo que Satanás dice. Tenemos que recordar que su propio nombre significa el que se enfrenta, ¿verdad? Satanás es el gran adversario, el que se opone a Dios, el que se opone a los hombres. Es un cínico que malinterpreta las palabras de Dios para engañar al hombre, que trata de malinterpretar y malutilizar las palabras de Dios para intentar hacer caer al Hijo de Dios. Y eso es lo que hace hoy entre los hombres. Hace que nosotros nos malinterpretemos los unos a los otros, que uno dice una cosa y ahí está Satanás intentando que el otro entienda otra para que se sienta ofendido, y ahí es donde él obtiene victoria. Ahora, sabemos que este individuo es una criatura frustrada, decepcionada, porque nunca puede lograr lo que desea. Y las evidencias de la presencia de Satanás, muchas veces pensamos que Satanás está presente cuando hay una situación como la que ahora estamos viviendo, con este asunto de este virus que afecta a prácticamente todas las naciones de la tierra. Pensamos que Él está presente cuando hay una crueldad horrenda o cuando los hombres y las mujeres tienen desviaciones sexuales, pero fijaos que donde más está presente es cuando tergiversa la verdad, cuando retuerce la verdad. ¿Para qué? Para quitarle el valor a lo bueno. Eso es lo que hizo al principio. Con que Dios ha dicho, no le hagáis caso, yo tengo un plan B, una propuesta mejor para vosotros. Eso es lo que intentó con Jesucristo. Y esto es lo que intenta aquí con el propio Dios, haciéndole ver a Dios, bueno, claro, tú me presentas a Job, pero es que tú lo que parece que no te has dado cuenta es que Job es un niño mimado, tócalo por aquí por allá y verás cómo blasfema tu nombre. Así que vemos que donde hay frustración, donde hay decepción, es donde está Satanás obrando. Él es el gran calumniador y aquí está tratando de calumniar a Dios. Ahora, el siguiente asunto que nos puede preocupar y que nos puede
crear dificultades para entender es qué está haciendo Satanás en la presencia de Dios. ¿Dónde sucede eso? ¿Dónde está Dios que se presenta a Satanás para hacerle este reto? Bueno, es una pregunta difícil, que no tiene una respuesta, podemos decir, no lo sabemos, yo no lo sé, pero seguramente la mayoría no se quedará satisfecho con esa respuesta. Podemos decir que no era en el cielo, porque en la ciudad de luz no hay entrada para el que hace el mal, ¿no? Las puertas están cerradas para el pecado y para todo aquel que lo practica. Era un lugar concreto. Satanás no es omnipresente, como tampoco es omnisciente, no lo sabe todo. Pero hay momentos en que se puede acercar a Dios de una manera que no alcanzamos a conocer porque no nos ha sido revelada, cómo puede acercarse al pueblo de Dios. Lo vemos que se acerca a aquel lugar perfecto que Dios había creado, al paraíso. Ahí está el lugar donde Dios tiene comunión con el hombre, su criatura por excelencia. Vemos que allí hace acto de presencia Satanás. Así que no sabemos exactamente el lugar, solo sabemos que era el lugar donde el Señor estaba llamando, estaba convocando a sus criaturas para que diesen cuenta de Él. ¿De dónde viene? No sabemos dónde está reunido con Dios, pero sí sabemos de dónde viene. Y en el versículo 7 se nos dice que viene de rodear la tierra y andar por ella. Satanás es un vagabundo. Satanás no tiene un hogar, no tiene un sitio donde puede decir, esta es mi casa, ni la tiene ni la tendrá jamás. Tiene un lugar al cual será destinado, pero lo que sí es interesante ver que Satanás está a disposición de Dios. Dios le llama a dar cuenta de lo que está haciendo y él tiene que venir. Y por eso en el versículo 7 Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Satanás no puede decir, pues yo contigo no hablo, no tengo nada que decirte. No, con todo. Y está revelado contra Dios, él como criatura está obligado a dar cuentas a Dios. Satanás no es un Dios menor que vive por su cuenta y hace lo que quiere sin estar sujeto a Dios. Aquí es convocado y aquí tiene que venir a dar cuenta. Y otra cosa que tenemos que ver es que Dios usa a Satanás para sus propósitos. Cuando Dios le dice a Satanás, haz esto, lo tiene que hacer. De hecho, aquí le dice, ven y tiene que venir. Como cualquier otra criatura, no vivimos en un mundo que hemos creado nosotros en el cual hacemos lo que a nosotros nos apetece. Satanás no se hizo a sí mismo como tampoco nos hemos hecho a nosotros, no se sostiene como nosotros tampoco nos sostenemos. Él no tiene aceidad, a Satanás no existe por sí mismo como Dios sí. Así que vemos como Satanás depende del Creador para su existencia y para todo lo que hace. Satanás no es una bala perdida en el universo que va rebotando de un lugar para otro sin ningún control. Porque hay un Dios, hay un solo Dios y ese Dios controla la vida de todas sus criaturas. Y por lo tanto, porque Dios es el que está en control, el poder de Satanás, por grande que pueda ser, es un poder limitado y controlado por Dios. Así que no hay dos dioses, uno bondadoso, santo, bueno, amable, misericordioso y el otro que representa la maldad cósmica. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Y Satanás, esa criatura, está sujeta a él. Y ahora Dios en este momento le llama y dice, ven y da cuentas. Da cuenta. Puedes tomar la salud de este hombre. Puedes tomar sus propiedades. Puedes llevarte a sus 10 hijos. ¿Os dais cuenta? Hay una progresión. Dios le va permitiendo campos de acción. Pone límites al poder de este mal. Lo mismo que decimos de Satanás, lo podemos decir de cualquier mal, lo que podríamos llamar males naturales. No existe la madre naturaleza. Dios controla su creación. Dios es el que
antes de que existiese el tiempo y el mundo y un solo átomo, ya Él tenía en su mente este coronavirus que ahora nos afecta. Dios está en control de todas estas cosas. No tenemos que defender a Dios por nada de esto. Él es soberano para propósitos que solo Él conoce y que en ocasiones revela que suceden estas cosas. Así que Satanás no campa a sus anchas, no puede venir a cualquier lugar donde nosotros estamos celebrando y dar una patada a la puerta y entrar y arruinarnos la fiesta que nosotros podamos tener con Dios, como lo estaba teniendo Job con el Señor constantemente en esa celebración delante de su presencia. Satanás no está en todas partes, Satanás está bajo la autoridad de Dios. Le sirve a regañadientes, le sirve sin ninguna gana, pero le sirve. Satanás es un perdedor, se ha pasado toda su existencia haciendo lo que no le gusta hacer, no le gusta glorificar a Dios, pero aún haciendo las maldades que hace, con eso está glorificando a Dios. Y Satanás es el gran enemigo, el gran engañador, pero aún con eso, todo eso que hace porque odia a Dios, al final Dios lo conduce para el bien. Y podemos aquí recordar lo que sucedió con José y sus hermanos. Recordamos que estos hermanos, en su pecado, en su odio, en su envidia a su hermano, lo venden como esclavo, engañan a su padre, lo mantienen por años con ese corazón destrozado pensando que su hijo había muerto. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? El enemigo de las almas, el enemigo del pueblo de Dios. Pero Dios estaba detrás de Satanás y Dios estaba detrás de aquellas circunstancias. Era parte del plan de Dios que estos malvados hermanos, vendiendo a su hermano José, que lo llevasen a ese exilio terrible que suponía Egipto, con ello estaba preservando la semilla de la mujer. Porque el Señor tenía prevista una hambruna que iba a durar varios años y toda la tierra de alrededor iba a morirse de hambre. Y fue de esta manera que ellos lo pensaron para mal, lo pensaron contra José, pero Dios lo encaminó para bien. Y lo mismo sucede con todo el mal que hay en el mundo, y lo mismo sucede con las actividades de Satanás. Fijaos, Satanás quiere crucificar al Hijo de Dios, y por eso entra en el corazón de Judas, uno de los discípulos, y éste le traiciona. Son las manos malvadas de Satanás las que le ponen en la cruz, pero Dios usa este acontecimiento, la maldad de los hombres que le injuriaban, de las autoridades religiosas judías, de las autoridades civiles romanas. Pero Dios es soberano. Los hombres, algunos se oyen especulaciones sobre el origen de este virus, algunos en lugar de mirar al Señor detrás de todo esto, ven teorías conspiratorias, consideran la negligencia de los políticos, los ministros, las industrias farmacéuticas, bueno, se oye todo tipo de cosas. Es que nosotros los cristianos estamos también en esa línea o consideramos que en nuestras vidas hay el tercer personaje que se menciona en este capítulo, que es Dios. Hemos visto primero a Job, ese varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hemos visto a Satanás viniendo a tener ese pulso con Dios. Pero el tercer personaje es el propio Dios, el Dios vivo, el Dios que está en control, el Dios soberano sobre todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo. Dios, ese Dios que está a cargo de la creación, Dios que está involucrado en cada detalle, en cada acontecimiento, sin ser agente del pecado. El pecado no escapa de las manos y del control de Dios. A algunos esto les pone nervioso hablar de que Dios está en control de todo y que aún el mal no está fuera del control de Dios.
y algunos tratan de proteger a Dios, se convierten en abogados de Dios. Dios no necesita ninguna defensa. Bástenos saber que Dios no es el autor del pecado. Fijaos que los amigos de Job, estos supuestos consoladores, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen una defensa de Dios extraordinaria. Dicen, el mal está en ti, Job. Dios no puede estar detrás de todo esto. Dios es justo. Tú confiésalo. ¿Hay algún pecado oculto? ¿Hay alguna actitud de tu corazón? Dios es justo. Dios no puede estar detrás de esto. No se le puede culpar a Dios. Tus calamidades son lo que mereces. Algún pecado oculto y secreto hay en tu corazón. He oído o leído más bien la anécdota de una enfermera cristiana que estaba puesto en un hospital en el servicio de urgencia y había también un capellán cristiano y allí pues sabemos en los servicios de urgencia vienen muchas personas con accidentes laborales, accidentes domésticos, accidentes en las carreteras. Y cuando este capellán se acercaba a estas personas, lo primero que les decía, y esta enfermera tomaba nota y luego lo contaba, lo que decía este hombre, en nombre de Dios, es: no debes culpar a Dios por esto. Fijaos que ni ese capellán, ni nosotros como cristianos, ni la iglesia es la sociedad protectora contra el carácter cruel de Dios. No somos la sociedad protectora de la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Fijaos, si Dios no está detrás de ese accidente laboral, si Dios no está detrás de ese tsunami, ese terremoto en el Océano Índico en 2004, creo que fue, si Dios no está el 11 de septiembre detrás de lo que ocurrió en las Torres Gemelas de Nueva York, si Dios no está detrás de este coronavirus, ¿quién está detrás? ¿Quién está en control? ¿Dónde está nuestra esperanza? Si Dios no puede controlar, si Dios no es soberano sobre algo que es microscópico, ¿en manos de quién estamos? ¿Para qué está Dios? ¿Qué concepto tenemos nosotros de Dios? Bueno, pues seguramente el que tenían estos amigos de Job, ¿verdad? Cuando casi 230.000 personas el día después de Navidad, en ese año 2004, incluso iglesias enteras, cristianos que estaban adorando al Señor un domingo por la mañana y fueron llevados por esas olas gigantescas. ¿Dónde estaba Dios entonces? Dios estaba en control. Y fijaos que eso lo podemos ver aquí y considerarlo. Algunos dicen, no, es que en los mercados en China se comen este tipo de animales que están descontrolados por parte de las autoridades. Hay un mercado de cosas que no se deberían comer, etcétera. Los políticos no ponen una cuarentena obligatoria a tiempo, están animando concentraciones humanas cuando tenían que estar prohibiéndolas y evitando. Bueno, creo que todos sois conscientes, si tenemos algo estos días, es demasiada información. Pero ¿cuántos de esos tweets y cuántos de estos mensajes que recibimos mencionan a Dios? ¿Cuántos dice Dios está detrás de esto? Mirad el caso de Job. ¿Os habéis dado cuenta de que en este caso es Dios quien toma la iniciativa? En el versículo 8. Es Dios el que le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Mira, te presento a Job. Ponlo a prueba. Fijaos, esto es una de las evidencias de que Satanás no es omnisciente. Como los santos no son omniscientes, como la Virgen no es omnisciente, él no sabe de la existencia de Job. No sabe de las circunstancias de Job. Dios se lo tiene
que presentar. La omnisciencia es un atributo de Dios. Satanás tiene mucho poder, no es todopoderoso. Satanás sabe muchas cosas, tanto por viejo como por diablo, pero no lo sabe todo. Dios se lo tiene que presentar. ¿Has pensado alguna vez en Job? Fijaos, Dios señalando a aquel anciano temeroso de Dios. Dios da el primer paso. Dios arroja este guante a Satanás. Dios crea ese desafío. ¿Para qué? Para poner a Job en el crisol, para que haya mucho fuego que quite las impurezas en la vida y en el corazón de Job, y quede evidente para él y por generaciones hasta nosotros que es posible ser hombres y mujeres íntegros, temerosos de Dios y apartados del mal, cualquiera que sean las circunstancias. Así que Dios tiene un muro protector alrededor de Job, y primero le baja un poco y luego baja otro poco y luego baja otro poco. Dios fue el que permitió que Satanás idease todo el mal que le sucedió a Job. Podemos decir, como alguien ha dicho, que Satanás es uno de los actores principales en esta vida, pero el guión está escrito por Dios. Ahora, la Biblia también nos deja claro en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, que Dios no es el autor del pecado. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie a pecar. Dios no tolera el pecado. Dios es luz. No hay ni sombra de pecado en Él. No hay ninguna oscuridad. Dios no puede contemplar el mal. Su ira se revela desde el cielo contra el pecado y contra los pecadores. Nosotros somos los que estamos vendidos al pecado. Y Satanás es un maestro en tentarnos a pecar. Dios jamás lo hace. Dios es el motor, el controlador soberano. Satanás es un simple agente que puede convertir las pruebas en tentaciones. Y Dios permite que Satanás pecando y que los hombres pecando al final estén obrando la voluntad de Dios. Supongo que no soy muy amigo de anécdotas, pero creo que hoy ya van dos. ¿Conocéis esta de esa anciana que no tiene que comer ni que beber y se pone a orar con la ventana abierta pidiendo a Dios que le dé algo de comer? Y hay unos chavales burlones que están fuera y la escuchan y dicen, vamos a fastidiar a esta vieja. Y van y compran una barra de pan y una botella de leche. Y mientras ella está allí orando, ellos meten la mano por la ventana y ponen encima de la mesa aquellos productos que habían comprado. Y cuando termina de orar, abre los ojos la anciana y ve que Dios, para ella es Dios quien ha provisto, y entonces convierte aquella oración de petición en una oración de acción de gracias a Dios por lo que Dios le había provisto. Entonces los muchachos salen de su escondite y se dicen, vieja idiota, ¿qué te crees? ¿Que es Dios quien te ha traído esto? Hemos sido nosotros. ¿Qué responderías tú a eso? Aquella anciana dijo, quizá el diablo trajo estas cosas, pero es Dios quien las envió. Dios es el que está detrás de todo. Fijaos, cuando el apóstol Pablo se da cuenta de que Dios le ha otorgado la gracia de un aguijón en su carne, ¿a quién le atribuye eso? A Dios. Es Dios en su gracia. Pero dice que el mensajero para traerlo ha sido Satanás. Satanás es el instrumento en las manos de Dios, pero Dios está detrás de todo lo que nos ocurre. Thomas Watson, uno de los puritanos que nos ha dejado obras maravillosas, lo ponía de esta manera: Dios siempre interviene en la acción donde está el pecado, pero nunca interviene en el pecado de la acción. Parece un trabalenguas, lo vuelvo a leer. Dios siempre interviene en la acción donde está el pecado,
pero nunca interviene en el pecado de la acción. No importa qué sucede, dónde, cuándo, cómo sucede. Si sucede algo, Dios ha intervenido en eso. Dios controló eso. Dios estaba en las Torres Gemelas, en Nueva York, cuando aquellos terroristas se lanzaron con aquellos aviones contra ellas. Dios estaba allí en aquella mañana del 26 de diciembre en las costas o en el mar cerca de Indonesia, cuando hubo ese terremoto que dio lugar a ese tsunami. Dios estaba presente cuando, ahora se habla del paciente cero, el paciente cero de los pacientes cero, que fue el primer infectado por el COVID-19. Dios estaba presente cuando Adolfo Hitler ascendió al poder en Alemania en 1933. Ahora, Dios no es culpable del pecado que pueda estar en los corazones malvados de aquellos hombres que con tanta maldad hicieron tantos crímenes y cometieron tantos asesinatos. Pero Dios interviene en cada acción donde está el pecado de los hombres. Nunca interviene en el pecado de esa acción de los hombres. Y tal es así que el propio Satanás tiene bastante buena teología. Luego, cómo la presenta siempre es mal, pero conoce mucho de Dios. Tiene mejor teología que muchos cristianos. Fijaos que Satanás se queja a Dios de que lo tiene sobreprotegido. Claro, es que lo has llenado de tantas cosas, lo has protegido tanto. Y fijaos, reta a Dios. Dice, baja ese muro protector. Golpea todo lo que tiene. Golpea su carne y te maldecirá a la cara. Ahora, ¿quién está detrás de este guión? ¿Quién está? ¿La mano de Satanás o el Dios soberano? Que dice el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Dios es el que pone a Job en las manos de Satanás. Dios nos ha puesto a nosotros en la situación en la que nos encontramos este día. Es cierto, alguien fue negligente generando que ese virus llegara al primer humano. Alguien fue negligente permitiendo que esa persona entrase en contacto con otra y con otra. Alguien ha sido negligente tal vez en el uso de sus responsabilidades, no limitando los cruces fronterizos, etc. Alguien no ha tomado las medidas adecuadas, o sí, no lo sabemos y no es mi intención hablar de estas cosas aquí. Cada uno tendrá su opinión, pero Dios estaba detrás de todo eso. Nosotros estamos en las manos de Dios. Alguien podía preguntar, bueno, al final de esto, estamos a punto de terminar, al final del día, ¿en manos de quién está Job? ¿Está en las manos de Dios o está en las manos de Satanás? Bueno, pues estaba en las manos de Satanás y estaba en las manos de Dios. Porque Dios sostiene y limita las manos de Satanás. Mira, para que lo podáis entender, os voy a poner un ejemplo. Imaginad a este golfista, un profesional del golf, que tiene un hijo jovencito y le está enseñando cómo debe ser su swing, cómo golpear la bola. ¿Y qué es lo que hace? Su hijo tiene el palo de golf, lo tiene en sus manos, lo agarra fuerte, pero esas manos están sostenidas en las manos de su padre. Bueno, pues eso ilustra o podría ilustrar qué es lo que está sucediendo aquí en este contexto. Job está al mismo tiempo en las manos de Satanás, que lo está tentando y le está haciendo mucho daño y sufrir mucho dolor, pero esas manos de Satanás están limitadas
por las manos de Dios. Fijaos, Satanás se queja, es que me das poco radio de acción, me das pocas posibilidades. Nosotros sabemos que Dios es el que limita el poder del mal. Fijaos, yo estoy hablando de estas cosas siendo consciente de que a esta misma hora, en muchos tanatorios, en muchos cementerios de nuestro país y del país de personas que nos puedan estar escuchando en cualquier momento, hay personas que están enterrando a sus seres queridos, que están muriendo por este virus. Y esto nos lo tomamos muy en serio. No hacemos bromas de estas cosas. Pero nuestra esperanza en medio de todo esto es que Dios está en control. Fijaos, la Biblia nos habla de una situación muy semejante. No sé si habéis considerado que hay un paralelismo tremendo entre la experiencia de Job y la experiencia de Pedro. La diferencia es que Dios le cuenta a Pedro los tratos que él tiene con Satanás. Le dice, mira Pedro, Satanás me ha pedido, igual que me pidió que bajase el muro de protección con respecto a Job, me ha pedido que lo baje respecto de vosotros. Pero ten la certidumbre de que vais a ser zarandeados, vas a ser llevado a la era, vas a ser tirado en el suelo y te va a pasar un trillo por encima y vas a sufrir mucho por mi causa. Pero yo he orado para que tu fe no falle. Satanás tiene a Pedro en sus manos, podemos decir. Pero Pedro también está en las manos de Jesús. El Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios de Pedro, está cuidando de Pedro. Pedro no lo merece. Pedro es otro que se equivoca casi con cada paso que anda, pero Dios lo ama y le advierte, vas a ser probado, pero mis manos te van a sostener. Satanás solo puede aprovechar las pocas oportunidades que tiene. Está limitado a lo que Dios le permite. Y mientras tanto, Dios está protegiendo a los suyos. Podemos ser zarandeados y muy zarandeados. Es posible que algunos de los que hoy estamos tan sanos, mañana estemos en una UCI de un hospital y tal vez a punto de dejar este mundo para ir a la presencia de Dios a dar cuentas como Satanás tuvo que dar cuentas. Pero quien nos protege no son las autoridades sanitarias, no es el gobierno, no son los científicos en los laboratorios. Quien tiene poder sobre todos ellos, quien pudo impedir que este virus existiera o que se propagara, ese es el Dios soberano en el cual nosotros creemos. Y queridos míos, Job, aunque a él no se le dicen estas cosas que se le dicen a Pedro, Job las entiende. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando Job recibe todas estas noticias y cuando él mismo sufre en sus propias carnes el dolor de estas heridas purulentas en su piel, ¿os habéis dado cuenta que en ningún momento le echa la culpa a Satanás? Él va directamente a la primera causa. No menciona a Satanás ni una sola vez. Él vindica a su Dios. Y él sabe que ahora su carne está siendo desechada, pero él sabe que al final sus ojos verán a Dios. Él sabe que él puede perder la vida en ello, pero él confía en su Dios. Él confía en su Redentor. Dios no avisó a Job, no dijo, Job, Satanás me ha pedido que le dejes zarandearte como al trigo. Pero lo prueba. A nosotros no nos pide permiso, no nos avisa que ahora va a ser el asunto este del virus, que ahora va a ser este otro asunto, la crisis económica que seguramente vendrá detrás de esto, la pérdida de trabajo de muchos. No sabemos cómo acabaremos este año, ni cómo comenzaremos el siguiente. Pero sí sabemos que hay un Dios que es demasiado sabio como para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel con los suyos. Dios te conoce más
que te conoces a ti mismo. Job estuvo todo el tiempo bajo el cuidado, la luz y la protección de Dios. Y ese es el Dios que controla nuestras vidas. Ese es el Dios que se interesa por nosotros hasta tal punto que vino a este mundo lleno de virus, de tsunamis y de terroristas. Y ese Dios que se hizo hombre fue al Gólgota cargando con el pecado que no le correspondía, porque le interesamos, porque quiere redimirnos de la maldad de otros, de la maldad que hay, del mal que hay en la creación, pero sobre todo del pecado que hay en nosotros. Si tú en estas circunstancias culpas a los científicos, a los chinos, a los políticos, a tus vecinos acaparadores que dejan vacíos los estantes de los supermercados, si tú culpas a todos ellos, te estás perdiendo la realidad de las cosas, te estás equivocando. Dios está en control de todas las cosas desde su propia concepción. Antes de que el mundo fuera, Dios ya tenía programado que en estos días íbamos a vivir esta experiencia. Dios está detrás de ellos, no los políticos. Tienen su responsabilidad, no los científicos, no los médicos, no los hombres que usamos mal este planeta que Él nos ha dado con tantas bendiciones. Dios está en control. Dios tiene un plan. Dios sin pecar controla el pecado. Dios sin quitarle la responsabilidad al hombre por su pecado controla el pecado en el mundo. En ese control pues se incluye el que un gorrión levante el vuelo o caiga en tierra. Cuando uno echa los dados, Dios está en control de lo que sale. Dios está en control de las matanzas que sufrió su pueblo y el asedio que sufrió de parte de otras naciones. Dios está en control de las decisiones de los reyes. Dios está en control de la ceguera, de la sordera, de la mudez de una persona. Dios está en control de la enfermedad de los niños, de la ganancia o pérdida de dinero, del sufrimiento de los creyentes. Dios está en control de los planes que hacemos de viaje. Estamos estudiando el apóstol Pablo. Dios le dice, no, por ahí no vas. Yo quiero que vayas por este otro lugar. Dios está en control de la persecución de los cristianos. Dios está en control del arrepentimiento de las almas. Dios está en control de la dádiva, del don de la fe. Dios otorga la fe conforme a su gracia donde Él quiere. Dios está en control de que nosotros busquemos la santidad, de que crezcamos en la santidad y en el conocimiento del Señor. Dios estuvo en control de la entrega de su Hijo, de su muerte en la cruz. Dios estuvo en control de su crucifixión, como estuvo en control de su resurrección. Dios lo gobierna todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más bueno hasta lo más malo, de lo más feliz a lo más triste, de lo más pagano a lo más cristiano, de lo más doloroso a lo más placentero. Dios es el que a través de Isaías nos dice en el capítulo 46, versículo 10, yo soy el que anuncio lo por venir desde el principio. Lo puede anunciar porque tiene el control de lo que está por venir. Desde la antigüedad anuncio lo que aún no era hecho. Yo soy el que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Es interesante que los hombres de la antigüedad, que no perdían tanto tiempo en las redes sociales como nosotros, aprovechaban el tiempo, situaciones como las que estamos viviendo para meditar. Y por esa meditación en la realidad de quién es Dios, de cuál es este mundo en el que vivimos en un mundo caído, que desde el capítulo 3 de Génesis todo lo que ocurre es consecuencia del pecado. No nos debe extrañar. A veces pensamos que tenemos derecho al bienestar, a la salud, al disfrute de la vida. No olvidemos, vivimos en un mundo caído. Y hombres como los profetas, como Amós, por ejemplo, dice, si ocurre una calamidad en una ciudad, ¿no lo ha hecho el Señor? Job dice, el Señor dio y el Señor quitó. ¿Qué hacemos con Dios? Bendecimos su nombre.
Vamos a aceptar de Dios lo bueno y no la adversidad. Es cierto, vivimos en un mundo caído. Hay lo que llamamos catástrofes naturales, por usar un lenguaje común. El Señor está en control de ellas. Él tiene un control soberano. Y nuestro deber no es mirar las causas secundarias. No perdáis el tiempo en analizar. Y os animo, no sigáis enviando mensajes, os pueden parecer maravillosos, de gente que tiene la última idea, que culpa a uno, que encuentra... Mirar la palabra, aprovechar estos días para encontraros con el Señor en su palabra. ¿Y qué es lo que vais a encontrar? Que hay un Dios que creó este mundo perfecto, que nosotros nos hemos encargado de estropearlo, que somos enemigos de Dios, que no somos neutrales, pero que Dios en su misericordia ha venido a este mundo, se ha sometido al dolor y al sufrimiento humano para salvarnos de nuestros pecados. Miremos a Él en situaciones como estas, confiemos en Él, sea que vivamos o que muramos, podamos decir del Señor somos. Gracias por escucharme hasta aquí. Vamos a terminar con una oración y te recuerdo que si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos a la misma hora, a las 11, hora de Madrid, de España, y también el martes a las 19:30 y el jueves a las 19 estaremos aquí estudiando la palabra. Orad para que el Señor cuide de su pueblo, para que nos dé oportunidades de aún por medios a distancia podamos compartir este mensaje, esta certidumbre que Él nos ha dado con aquellos que aún están sin Dios y sin esperanza. Vamos a orar. Amado Dios nuestro Señor, queremos darte gracias porque nos has dejado en tu palabra la historia de este hombre, del cual tú mismo hablas de su carácter, de la condición de su corazón, de lo que había en lo más profundo de su ser, un absoluto temor de ti, un respeto a ti, una veneración y adoración a ti, un cuidado de su hogar, un interés porque los suyos estuviesen por encima de propiedades y bienestar, tuviesen una buena relación contigo. Un hombre que perseveraba en buscar la justicia para otros, en procurarla, en limitar el mal que el hombre le hacía a sus semejantes, pero que fue golpeado por el mal de una manera extraordinaria. Hoy hemos visto, Señor, lo que nos consuela saber, que tú eres soberano, que no estás en la acción del mal, en el pecado, pero que sí lo controlas, que tú eres soberano. Gracias, Señor, porque has tomado el mal que había en nuestro corazón, lo cargaste en la cruz, en la persona de tu Hijo, y nos libraste de ello. Gracias por esa esperanza que ahora tenemos. Bendice esta palabra que ha sido pronunciada, predicada a través de este medio, que todos aquellos que la han recibido, que aún podrán recibirla, sean tocados por ti y llevados en humildad a tu presencia, a vivir en gratitud por todo lo que tú nos das. Bendícenos en este día, Señor, y bendice nuestras vidas. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Es en el nombre de Cristo y es para tu gloria que te lo pedimos. Amén.